esta charla surge pues como continuidad del proyecto que tenemos de Transaran, que Transaran es el proyecto que surgió de un encuentro que hubo en meses pasados, en el que hubo una comunicación por parte de los guías y la Hermandad Blanca. Luego explicaremos lo que es, porque a mucha gente seguramente esto le suena a chino y hay que un poco contextualizarlo para saber exactamente a qué se refiere, ¿no? Bueno, pues dentro de esta actividad en la que tuvimos esa comunicación y ese contacto visual con esas naves, pues uno de los mensajes que se trasladó, o el mensaje fundamental que se trasladó, porque se recibieron varios, hacía referencia a este encuentro programado con una finalidad para junio, para el 18, 19, 20 y 21 de junio en Aranjuez. Estaba un poco también poniendo en contexto que vives en un condominio allí en Bolivia, en La Paz, en Aranjuez, que son las causalidades de la vida, ¿verdad? ¿Verdad, Así amigo? es. Y bueno, vemos cómo está todo conectado, todos estamos conectados bueno, que es una actividad que esperamos contar con un número importante de personas, pero sobre todo que estéis en conexión también en esas fechas. Intentamos sobre todo no solo realizar el encuentro como hemos comentado antes, porque es una actividad en la que se da mucha información, se contextualiza, se pone en contexto en lo que es la actualidad a nivel mundial, el de dónde venimos, hacia dónde vamos, y bueno, un poco también la trayectoria de Luis Fernando y una serie de herramientas que se pueden utilizar de cara a esos contactos, pero también en el día a día para trabajar con las energías, con la co-creación y bueno, infinidad de cosas que se trabajan en esos interesantísimos talleres que al final, pues Luis Fernando, igual que otras personas que también están en el ámbito del contactismo, son instructores, son personas que intentan trasladar información y pasar el testigo a las personas y que puedan liderar esos cambios y accionar en conciencia para cambios hacia el futuro de la humanidad, una humanidad en paz, una humanidad sostenible y una humanidad que cuide el planeta. Pensamos en mirar a las estrellas, en ir a otros sitios, a otros planetas, en colonizar, pero se nos olvida que lo principal es cuidar el planeta en el que vivimos, cuidar nuestra casa, porque si no la cuidamos no vamos a ir a otro sitio y si vamos a otro sitio no nos van a recibir muy bien. Así que bueno, eso es un poco la idea y también esta charla un poco hacerla más cercana, más coloquial. Y yo creo que lo primero, para todos aquellos que no te conocen, yo creo que lo mejor es que cuentes quién es Luis Fernando Mostajo, cómo te definirías o cuéntanos un poquito. ¿Cómo no, querido Joaquín? Queridas amigas, amigos aquí presentes y los que nos verán más adelante, pues para quienes no me conocen, me llamo Luis Fernando Mostajo, he nacido en 64 y desde 1977 tengo la suerte de tener lo que se llama experiencias de contacto. Estas experiencias nunca las busqué, simplemente sucedieron en mi entorno familiar, por supuesto en quien les habla, y de amistades, cuando nos encontrábamos residiendo en el extremo sur del Perú, en la ciudad de Tacna. En ese contexto, fuimos convocados varias personas, un número en total de 17, a desplazarnos 50 kilómetros fuera de la ciudad en la que residía, y en esa instancia fuimos protagonistas de la aparición no de una, sino de dos naves de características, una de la otra muy diferente. Una era lenticular, amarilla, como que ascendió entre medio de las dunas del desierto y se puso estática unos 30 metros por encima del horizonte y comenzó a jugar con su luminiscencia y realmente eh, este primer avistamiento, secundado por una segunda nave de forma cilíndrica, naranja muy intensa, que se mantuvo estática, pues dio inicio a una fantástica e inédita experiencia de contacto, que como bien lo dijo hace un momento Joaquín, sigue vigente. Hace unos 6, 7 meses atrás estuvimos justamente en Aranjuez y juntos, con Marta, que la veo muy concentrada escribiendo, a Carmencita, perdón. Lo mismo que Joaquín y un grupo muy lindo de hermanos y hermanas comprometidos, nos desplazamos a un área del campo en Aranjuez para, justamente el taller era de contacto y comunicación con los guías para establecer ese puente de comunicación con ellos. Se hicieron evidentes las naves de la Confederación, estuvimos viendo el desplazamiento no de una, sino de varias naves, muchas en simultáneo,
una detrás de la otra, cruzándose, en fin, entre sí. Fue un espectáculo. Pero en ese contexto, realmente los guías se comunicaron y dieron un mensaje. Y en ese mensaje, de, creo yo, de esperanza y además de pautas concretas para lo que tiene que ser la labor específica de este año, anticiparon que dentro de la dinámica de cambio que está viviendo nuestro planeta, consecuentemente nuestra humanidad, se iba a activar en toda la red neurálgica planetaria lo que conocemos como la flor de la vida. Y esa activación iba a traer una nueva y renovada energía, justamente en lo que ellos denominan el año de la transformación y la revelación en este 2021. Lo interesante de todo esto es que dijeron que el epicentro de esta energía se ubicaba específicamente en Aranjuez. Y que, como bien lo había mencionado Joaquín, nos convocaban para ser protagonistas presenciales, testigos presenciales de este maravilloso acontecimiento, a los jardines de Aranjuez, a Aranjuez específicamente, para el solsticio de verano-invierno de este año. Entonces, la comunicación con ellos desde 1977 ha sido sostenida y me ha ido permitiendo un poco ir desarrollando, como bien lo manifestó Joaquín, técnicas de desarrollo interior, pautas que nos han venido compartiendo los maestros y que ellos le conocen la preparación ulterior. ¿Ulterior por qué? Porque nada de esto antes lo habían compartido los guías. Son técnicas de desarrollo interior en lo que se refieren al uso consciente de las energías que buscan que nosotros despertemos el máximo de nuestra mayor y mejor capacidad en los tres planos en los que nos desenvolvemos. En el plano físico, en el plano mental, en el plano espiritual. Entonces, desde muy pequeño, desde los 13 años, que fue la edad en la que comencé realmente estas experiencias, por eso yo les decía minutos atrás, esto no lo busqué, simplemente sucedió. Fui interiorizándome en la experiencia de comunicación y contacto con ellos. Obviamente, ustedes ya podrán suponer de que más de 40 años de experiencia de contacto que me lleva ya a la fecha, he estado en varias oportunidades con ellos de manera directa. He tenido la oportunidad de conocer en 2 oportunidades el sistema de vida en la que ellos se desenvuelven, porque uno de los propósitos justamente de la comunicación y el contacto desde su inicio, desde la década de los 70, es que se abriese una puerta, una ventana, para que nosotros como seres humanos, siendo que aprendemos por imitación desde que nacemos, pudiésemos corroborar que hay civilizaciones, hay humanidades que han logrado superar la enfermedad, hay civilizaciones que han logrado superar la guerra, hay civilizaciones que han logrado superar el hambre. Entonces, el cuestionamiento viene aquí. Si hay civilizaciones que han logrado hacerlo, ¿por qué no nosotros? Y en eso se constituye justamente esta maravillosa herramienta de comunicación y contacto. El que nosotros podamos dar fe a través de nuestra propia experiencia que sí es posible cambiar. Y es posible con ese cambio plasmar y materializar un mundo a la medida de nuestros mejores ideales. Entonces, desde 1977 en adelante fui siendo invitado reiteradamente a experiencias primero de preparación. Porque en ese primer contacto los guías y los maestros no descendieron, no bajaron. Nos dijeron que teníamos que prepararnos y que teníamos que elevar nuestra frecuencia de vibración para que pudiese darse justamente este encuentro y que nuestra conciencia, nuestra mente, no borrase el momento que estuviésemos presentes, compartiendo face to face, sino que pudiésemos mantener todo y absolutamente el recuerdo de lo que ellos iban a compartir y lo que veríamos en estas experiencias de contacto, como me aconteció justamente con ellos. Es así que esas pruebas inicialmente eran llamadas por ellos pruebas de autocontrol, porque buscaban justamente que nosotros superásemos, primero que nada, nuestro miedo hacia lo desconocido. Y vayásemos templando justamente nuestros cuerpos físico, mental y espiritual a la medida de que pudiésemos realmente establecer esta comunicación y contacto como aconteció. La experiencia de contacto realmente se llena de muchas anécdotas, porque todo esto era nuevo. Estamos hablando que yo me inicié en una circunstancia en la que la comunicación no era como la de hoy.
Hoy, si uno quiere averiguar algo, pues lo tiene ahí ampliamente, y es más, demasiada información, y a veces uno no sabe por dónde ir para seguir las pautas y las directrices de tantas escuelas y grupos. En la época en la que yo me inicié, pues no había nada. Apenas sí unos libros se habían escrito sobre el fenómeno, en medios de comunicación muy poco o nada tampoco decían o hablaban del tema. Todo era nuevo. Entonces, fue como comenzar a aprender a caminar en un sendero inédito y maravilloso que es el camino espiritual. Sin descuidar lo que es el desarrollo eh, físico o de las actividades propias del quehacer mismo de nuestro día a día. Yo siempre he dicho, y tú recordarás, querido Joaquín, queridas amigas y amigos, de que no se puede meditar con el estómago vacío. ¿Qué significa esto? Que a través de estas experiencias de contacto he comprendido en mi propia vida que nosotros no tenemos que segregarnos de nuestra sociedad, no tenemos que segregarnos de nuestra familia, del lugar en que hemos nacido, sino tenemos que integrarnos con una conciencia diferente. Y esto debe permitir que nosotros nos desarrollemos en armonía y en equilibrio en los tres planos. ¿Qué significa esto? Que tengas un trabajo, que te desarrolles en ese ámbito laboral, lo mismo que a mí me ha permitido justamente estudiar en la universidad la carrera de arquitectura, establecer una empresa de construcción que ha sido mi fuente realmente más importante en estos 40 años, mi fuente de ingreso, digo yo, en estos 40 años de vida. Entonces, hay muchas anécdotas, querido Joaquín. Hay muchos pasajes de esta maravillosa experiencia de contacto, pero creo que lo más importante es el ejemplo que nos han dado estos seres de que podemos y tenemos la gran responsabilidad en este tiempo de plasmar un mundo mejor. Muy bien, y así será, y así será. Bueno, también por poner en contexto, porque hay gente que a lo mejor es ajena a toda esta temática del contactismo, cuando se habla de guías, los guías extraterrestres, ¿a qué se refiere la palabra guías? ¿Qué es la hermandad blanca? Para poner un poco en contexto, porque el llamado viene por parte de los dos, y es un poco para que no se confunda y se sepa exactamente lo que es. Así es. Estos seres, en realidad, entre los mensajes muy profundos de contenido espiritual que nos dieron, dijeron una gran verdad. Para descubrir la sabiduría se necesitan de dos personas. Uno que la sepa decir y otro que la sepa escuchar. Más sin embargo, lo único que hace diferencia entre uno y otro es el tiempo, puesto que unos lo escucharon primero y otros después. Entonces, ese es el contexto en el cual se circunscribe la experiencia de contacto con ellos. Ellos han atravesado el camino que nosotros nos encontramos viviendo hace miles de años atrás. Entonces, en conocimiento de causa y consecuentemente de efecto, se nos acercan sin alterar nuestro libre albedrío para decirnos de que podemos nosotros tomar las riendas, las riendas y el gobierno de nuestras propias vidas. Y esto es lo que han venido justamente inspirando, compartiendo, motivando, y por el alto contenido de sus mensajes, a estos seres extraterrestres les llamamos guías. Lo interesante de todo esto es que toda vez que tuve la oportunidad de conocerlos físicamente, a los guías que provienen de las Pléyades e hicieron colonias en el segundo planeta de nuestro sistema solar, en Venus, seres a los que nosotros nos parecemos muchísimo, son seres de forma biológica idéntica a la humana, es decir, tienen tienen un tronco, dos brazos, dos piernas y un aspecto muy humanoide, tan humanoide que parecen casi ángeles en su manifestación y en su expresión, dado que el equilibrio entre sus dos hemisferios es perfecto. Mi primer contacto fue con una guía venusina. Ya supe después que el casi 60-65% de esta civilización que
de manera oriunda provino de las Pléyades, pero hace más de 12.000 años crearon colonias en Venus. Entonces, hay una gran incidencia y mayoría femenina. No nos olvidemos que nuestra propia historia, querido Joaquín, ha estado llena de leyendas y mitos que hacen alusión a seres venusinos, a mujeres venusinas. Ahí encontramos en misma Europa las musas venusinas, que fueron, según la leyenda, las artífices de las artes, de la ciencia, de la espiritualidad, de la medicina. Aquí en América encontramos a la Orejona, la diosa que llegó del lucero del amanecer para dejar su descendencia. En México encontramos a Quetzalcóatl, que toda vez que hizo el cielo y la tierra, volvió a la estrella a la que llegó, que es Venus. Entonces, nuestra historia realmente, y en el inicio de nuestras primeras culturas, está llena de manifestaciones y testimonios de que algo pasó con seres que arribaron de Venus. Lo cierto es que toda vez que tuve esta experiencia de encuentro cercano con esta guía en el segundo planeta de nuestro sistema solar, que es una experiencia muy linda que la he desarrollado en mi segundo libro que se llama Hacia una civilización solar, que de hecho lo recomiendo porque es información atemporal y tiene información del sistema de vida que ellos tienen y cómo nos sugieren que nosotros vayamos modificando y cambiando además nuestro sistema de vida según las estructuras en las que nos desenvolvemos y movemos hoy por hoy. Lo interesante de esto es que esta guía me anticipó que de regreso de este contacto con ellos, iban a ponerse en contacto también otra suerte de seres o maestros, pero ya no extraterrestres, sino terrestres, que se constituían en lo que nosotros denominamos después la Gran Hermandad Blanca o el gobierno positivo de nuestra humanidad. Me explicaron que todos esos seres, como tú, como las amigas y los amigos que nos están viendo y escuchando, como quien les habla, en el ir y devenir del tiempo, han logrado despertar conciencia y despertando conciencia han comprendido cuál es el rol y misión que tienen en su vida. Consecuentemente, saben de dónde vienen, qué hacen acá y hacia dónde van. Comprenden cuál es su propósito de su existencia y de vida en la Tierra, de la Tierra en el sistema solar y del sistema solar en la galaxia y la galaxia en la creación. Entonces son perfectos conocedores de caos y consecuentemente de todo efecto. Y estos seres que han despertado conciencia en planos a los que nosotros recién estamos accediendo de cuarta y aún de quinta dimensión, sexta dimensión, se han congregado y al haberse congregado han formado un gobierno positivo interno de nuestra humanidad que por miles de años ha estado asentado en lo que es el mítico y milenario Oriente. Específicamente en los Himalayas del Tíbet. Toda vez que estos seres me anticiparon que, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de los 40 en adelante, iba nuestro planeta a comenzar a recibir emanaciones diferentes desde el Sol central de la galaxia, y estas emanaciones iban a activar toda la red neurálgica planetaria en una frecuencia más elevada, modificando lo que se conoce hoy por hoy como el efecto Schumann, algo que ya ha sucedido, algo que está haciendo justamente que la naturaleza tenga un comportamiento totalmente atípico, diferente, y que está afectando, sin que todos lo sepan, el subconsciente y las acciones de las personas. Entonces, estos seres que se congregaron en comunidades formaron lo que se conoce como la Gran Hermandad Blanca y se establecieron en puntos distantes, imposibles de acceder a mano profana si acaso uno no es llamado y convocado directamente. Y estos lugares, queridas amigas y amigos, son conocidos como los retiros interiores del gobierno de la Gran Hermandad Blanca. Y están ubicados específicamente en exones planetarios, en puntos energéticos naturales que, como la Tierra, de igual manera que el ser humano, tiene glándulas, vórtices. En esas glándulas y en estos vórtices, pues operan los maestros de la Hermandad Blanca y van canalizando, justamente guiando a los grupos o personas que tienen capacidad de cambio y transformación para que esos mismos puedan ir ayudando a
las comunidades en las que se desenvuelven. Pero esto es un proceso de toda la historia de la humanidad. Siempre han habido seres de luz, siempre han habido grandes iluminados que han abierto brecha, han abierto camino, las puertas para que nosotros podamos trascender a través de nuestro propio esfuerzo la conciencia a los más altos niveles de realización. Entonces, tal como lo habían anticipado los días de Venus, estos maestros de la Hermandad Blanca entraron en contacto con nosotros, con quien les habla. Y fue justamente uno que proviene del retiro interior del lago Titicaca, en la cual se encuentra custodiada una maravillosa herramienta conocida como el disco solar, que hoy por hoy está comenzando a tener una gran relevancia porque es un activador natural de toda nuestra estructura atómica molecular, y toda vez que este disco está producto de estos cambios que está viviendo la Tierra, activado ahora más que nunca, está modificando, queridas amigas y amigos, nuestra estructura atómica por una nueva estructura fotónica. O sea, está de alguna manera incidiendo en una transformación, en una metamorfosis de nuestra naturaleza humana por una comunión, diría yo, y exaltación más en nuestros cuerpos de luz que en el cuerpo físico. O sea, creando y activando un cuerpo fotónico o de luz. Entonces, estos maestros de la Hermandad Blanca laboran de la mano con la Confederación de Mundos de la Galaxia que nos vienen visitando, no de ahora. Si bien mi experiencia se remonta a 1977, ellos me explicaron que la presencia de ellos en la Tierra, como lo hemos venido mencionando, data de miles de años atrás. Y de hecho, nosotros seríamos, querido Juanqui, descendientes directos del arribo de muchas de estas civilizaciones en esta u otras edades de la historia de nuestra humanidad, como ha sido la Atlántida, como ha sido la Mu, como ha sido la Lemuria. Justamente hace una semana compartimos una conferencia muy linda sobre la Lemuria y que también tiene su origen en las estrellas. Y es así que nos damos cuenta que estamos en un universo inmensamente poblado. Finalmente, creo yo, que dentro de esta cuenta regresiva, en la cual ya nos dijeron que entre el 2018 y el 2025 nuestra sociedad daría paso a el concepto de que no estamos solos oficialmente. Y esto lo viene realizando una de las instituciones gubernamentales, militares en este caso, de una de las potencias más importantes del planeta, como es el Pentágono, ahí en Estados Unidos. No nos olvidemos que en lo que va de las últimas 2 semanas se ha llenado todas las redes sociales con el nuevo video grabado frente a las costas de California, el 2019. Y toda vez que se filtra este video en el cual se ve un objeto claramente evolucionando en el aire, ingresa al agua y desaparece. Entonces el Pentágono sale a la palestra para decir que evidentemente el video es real y que es parte de todo ese material que ellos tienen dentro de la investigación que llevan adelante respecto a lo que son los fenómenos aéreos anómalos, como le llaman ahora al fenómeno, ¿verdad? Una puntualización de cara a que también la gente, que son datos que se irán dando, el que no lo sepa, cuando se habla de que llevan miles de años visitándonos, no es que sean diferentes los diferentes seres que nos visitan a lo largo de tantos miles de años, sino que hay un concepto que quizá lo puedas explicar, que es lo del real tiempo del universo y lo que es el tiempo alternativo en el que vivimos. Y es como que salen a su real tiempo y de vez en cuando entran. Entonces, lógicamente es como una máquina del tiempo en el cual pueden entrar en el momento de la historia de la humanidad, que no voy a decir que les plazca, sino que les permitan entrar para accionar, ¿no? Así es, hay mucho de todo ello y es por eso que la propia Tierra se encontró dentro de lo que se constituye una cuarentena. Una cuarentena de la que los mismos guías nos dicen que desde el 2012 en adelante comenzamos nosotros a salir. Es cuando concluye justamente el calendario maya. No estaban equivocados, no es que se les terminaron las piernas. Realmente anticipan un acontecimiento histórico a nivel humanitario muy importante, en el cual se termina un ciclo
en la cual, como tú bien dices, Joaquín, la Tierra fue parte de un proceso de encapsulamiento y de crecimiento, de la cual hoy por hoy estamos saliendo. Y al tiempo que nos encontramos saliendo, se hacen más frecuentes justamente los avistamientos, porque comenzamos a entrar a una nueva realidad totalmente diferente a la anterior. Una realidad que nos conecta con lo que acontece más allá de las cuatro latitudes de la Tierra, más allá de nuestra atmósfera. Y caemos en cuenta que realmente estamos siendo acompañados, como los testifica, no lo dicen literalmente, pero creo que a buen entendedor, pocas palabras, que el fenómeno existe. Obama, hace 2 días o 3 días, da fe nuevamente también, secundando el video del Pentágono, que sostiene que sí es real esa afirmación, y la investigación que ellos llevan adelante. O el expresidente Obama, en una reciente entrevista, hace 2 o 3 días, sostiene que evidentemente el fenómeno se lo está estudiando y que sí existe la presencia de estos objetos de la cual no se tiene conocimiento, por lo menos científico, hasta el día de hoy. Entonces, estamos viviendo tiempos impensables, tiempos en el que realmente el pasado y el futuro, como bien lo manifiesta, se están sintetizando en este maravilloso presente. Y sintetizando en el aquí y en el ahora, pues viene a cumplirse lo que los guías y los maestros nos dijeron desde un inicio, de que chicas, chicos, nosotros somos los protagonistas de este tiempo de cambio y transformación. Y nosotros tenemos que comenzar a tomar las riendas de nuestro destino con nuestras propias manos y a comenzar a cambiar el futuro, pero positivamente, no solo a favor nuestro, sino, y más importante, a favor de los demás. Nos han explicado que producto justamente de estas energías cósmicas que se encuentran ya activas en la Tierra, que ha permitido que la masa ígnea de nuestro planeta se redimensione a una nueva frecuencia de vibración, y esa nueva frecuencia de vibración de nuestra masa ígnea, donde se encuentra un maravilloso templo llamado del dodecaedro, que es el corazón mismo de la madre tierra, ha comenzado a redimensionar desde su seno toda la frecuencia vibratoria de la Tierra. ¿Y cómo la redimensiona? La redimensiona a través de las fuerzas que la componen. La naturaleza se redimensiona a sí mismo con las fuerzas que hacen la esencia de sí misma, que son el aire, la tierra, el fuego, el agua. Y es por eso que en lo que va de los últimos años hemos visto manifestaciones en estos elementos de la naturaleza nunca antes vistos. Siempre se han dado, por supuesto, pero nunca con la intensidad con la que estamos viviéndolo hoy por hoy. Mayor actividad volcánica, mayor concentración de tormentas tropicales o huracanes, mayores movimientos telúricos. No es que esto sea malo realmente, es un síntoma de la misma Tierra que se está como remeciendo, cristalizándose a sí misma en esta nueva frecuencia de vibración, y la manera en que lo hace es a través del movimiento de los elementos que la constituyen. Entonces estamos en el epicentro de una cuenta regresiva que nos anticiparon los guías entre el 2018 al 2025, iba a dar pie para que nuestra humanidad despertase en el conocimiento, despertase en la luz y comprendiese de que no estamos solos en la creación y que por el contrario vamos siempre todos juntos y unidos en pro de un futuro mejor, no solo en lo personal, no solo a nivel humanidad, sino en el universo entero. Ahondando en lo que tú has dicho, que es un mensaje precioso, que es un mensaje tuyo, pero no solo tuyo, sino de ellos y de todos los seres humanos que estamos intentando de alguna manera poner nuestro granito de arena, porque nosotros tenemos el testigo, todos, cualquiera. Luis Fernando al final es en quien han puesto, pues por decirlo de alguna manera, boca, le ponen voz a lo que van diciendo, pero al final todos somos protagonistas, como bien has dicho. Nadie es más importante. Simplemente cada uno juega o tiene su rol dentro de esta película, por decirlo de alguna manera. Así que nadie piense que es menos importante. Todos somos importantes pues es necesario que accionemos en conciencia, porque para mí la nueva evolución, la evolución del ser humano, el salto que va a dar es una evolución en conciencia.
ser consciente de que no estamos solos, de que hay vida después de la vida y infinidad de cosas, que podemos trabajar con las energías, que podemos co-crear. Todas esas herramientas de las que tú en los talleres también hablas, yo creo que es el momento de que empecemos de nuevo a despertar, a ese despertar que en otras culturas, esos reset que ha ido habiendo, ya en su día sabían, pero que han venido pues o cataclismos o simplemente que eran caídas de imperio y se ha perdido toda esa información o simplemente ha ido de manera hermética a determinados grupos, tiene que ser vertida a la gente. La gente tiene que tomar sus propias riendas y en conciencia actuar, no tener miedo. El miedo es ignorancia. Entonces yo creo que ese es el camino. Pero bueno, por volver a este discurso, por volver de nuevo a retomar en la línea de lo que estabas hablando y también de la misión, la labor que tenemos que hacer aquí en Aranjuez de cara a junio, se habla de lo que es la activación de la flor de la vida. Cuéntanos en ese sentido. Así es. Esto es muy lindo realmente, Joaquín, porque el estar en contacto con los maestros de la Hermandad Blanca nos ha llevado, no es para tener una experiencia maravillosa y poderla contar como anécdota con los amigos y la familia. En realidad, estar en contacto con la Hermandad Blanca, queridas amigas y amigos, denota mucha responsabilidad y compromiso, sobre todo frente a los demás. No es una suerte de experiencias que se da circunstancialmente, sino está todo muy bien planificado y programado para el cumplimiento de roles y misiones que nos van encomendando. Pero aquí viene lo importante. Si lo estamos escuchando, es porque nos toca. Es porque hay algo que se mueve en nuestras vidas, esos hilos invisibles que son nuestros propios maestros, nuestros propios ángeles, que van a veces empujándonos para que una sola palabra, una sola acción, un solo acontecimiento pueda ser el detonante de lo que viene detrás en el resto de nuestras propias vidas. Y eso es lo que hacen los maestros. Hacen justamente que las sincronías y los momentos, las personas, los lugares, comiencen a cumplir un rol y una trascendencia muy, muy, muy especial en el contexto de nuestra realización y el cumplimiento de nuestra misión. Entonces, los maestros me comandaron varios roles y misiones en su tiempo. Me dijeron inicialmente que tenía que crear retiros externos del gobierno interior en 3 puntos específicos en Sudamérica, en Centroamérica y en Norteamérica. Y desde entonces comenzaron a crearse las condiciones para que pudiese llegar tanto en Norteamérica, en California, a lo que se conoce como Monte Shasta, un lugar mágico donde el gobierno interior está trabajando sostenidamente. Ya desde inicios de los 90, yo fui convocado por el gobierno interior a Monte Shasta y desde entonces casi todos los años vuelvo para compartir con los grupos de contacto ahí en Norteamérica la naturaleza de la experiencia de contacto con este mundo intraterreno. En el caso de Norteamérica está Telos y una suerte de maestros de los retiros interiores que nos vienen asistiendo permanentemente. También he estado elaborando en lo que es Centroamérica, en la segunda ciudad maya más importante, descubierta a la fecha, como es Copán. Es este Valle del Sol, donde se encuentra el calendario maya más grande encontrado a través, constituido en realidad una pirámide. Y ahí se ha creado también un retiro externo del gobierno interior para finalmente encontrarnos aquí en el lago Titicaca, donde se encuentra el retiro interior del lago Titicaca y que está exteriorizado en este retiro exterior, en el cual nosotros realizamos y compartimos las prácticas y las pautas que nos han dado dentro de lo que los maestros llaman la preparación interior. Después me dijeron que tenía que elaborar en todo lo que era el anillo de fuego. Y estamos hablando de un contexto en el que el anillo de fuego ni se lo conocía. Esto, sí, no se olviden que el anillo de fuego cobró relevancia a raíz del terremoto que hubo en Chile, y en el cual se movió de más de 8 grados, es decir, en la escala de Richard, si no me equivoco. Entonces, sí. Movió casi 1 grado el eje terrestre y a raíz de ahí, de ese terremoto, fue una suerte de efecto dominó
porque hubo en Islandia, hubo en Japón, hubo en fin. Fue una suerte de cadena que se comenzó a manifestar en distintas partes del mundo y nuevamente los científicos cayeron en la relevancia del anillo de fuego. Pero ya antes del terremoto de Chile, los maestros me habían encomendado laborar en el anillo de fuego y que esa labor pues me llevaría a lo que es el epicentro mismo en Hawái y en Rapa Nui. Lo lindo de toda esta historia es que cuando los maestros te dan una encomienda, no es que tú vas a la agencia, los maestros me han dicho que tengo que irme a Hawái. Y vas a la agencia de viajes y le dices a tu agente, tengo que irme a Hawái, ¿cuál es la mejor época? Entonces, no funciona así. Cuando los maestros te encomiendan una labor, ellos mueven los mecanismos para que te llegue el pasaje, te lleguen las circunstancias, o sea, te llevan, en pocas palabras, a que cumplas tu misión. Y así sucedió en mi caso. Recuerdo que en 2008 fui invitado por el ex asesor del gobierno de Ronald Reagan para los conflictos de los Balcanes en la ex Yugoslavia. Este ex asesor es muy conocido hoy en el ámbito de la ufología, se lo conoce, se llama Michael Salla. Entonces, Michael Salla, toda vez que se identifica producto justamente de la crisis humanitaria que se genera en Europa, en los países del este, con esta crisis humanitaria, forman un grupo de investigación encargado para profundizar sobre un posible relacionamiento de civilizaciones inteligentes con la raza humana. Y es así que va generando eventos en distintas partes del mundo. Él reside en Hawái y organiza un congreso en Hawái a la cual me convoca para que sea parte de la foro. Yo llego y comparto en la naturaleza mi experiencia de viaje hacia Venus y el testimonio que doy también del contacto con los maestros de la Hermandad Blanca. Los conmueve tanto así de que a los 3 meses Michael forma un grupo de estudio y se viene para Bolivia con un grupo de 12 personas para tener los consabidos encuentros programados. Si hay algo que ha caracterizado mi experiencia de contacto desde su inicio, es que damos fe a través de la invitación de contactos programados, dando fecha, día, hora, en la que los guías y los maestros nos sugieren que van a estar presentes, como lo que va a acontecer justamente en Aranjuez. Entonces, los guías pues propician todo esto para que sean los que tengan la oportunidad de vivir estas experiencias. La experiencia no es para mí, yo ya lo viví, yo ya estuve con ellos. La experiencia es para que todos podamos compartir y crear ese puente de comunicación tanto con los guías extraterrestres como con los maestros de la Hermandad Blanca. Y vayamos justamente incentivando lo que es el despertar del colectivo de nuestra humanidad, donde fuera que nos encontremos o mejor podamos cumplir nuestra misión. Entonces, Michael, con el grupo que se hizo presente a orillas del lago Titicaca, fue testigo presencial, no del paso de 1 o 2 o 3 naves que estuvieron ciertamente ahí, sino de que una en particular vino y se puso estática encima nuestro. Y podíamos observar el disco y cómo debajo del disco había una suerte de intermitencia de luces que comenzó a mover, es decir, a jugar con esa intermitencia, y en ese momento todos comenzamos a sentir una ola de calor, de energía con la que nos estaban irradiando. Eso duró aproximadamente 5 minutos. Entonces, lo lindo de todo esto es que los contactos programados permiten que no sea Luis Fernando el que siempre dé testimonio y fe de su propia experiencia, sino estas invitaciones permiten de que científicos, personalidades, investigadores y todos nosotros que considero somos personas de a pie, tengamos la oportunidad de vivir de estas experiencias de contacto programado y luego dan la síntesis de nuestra propia experiencia. Esto va a acontecer justamente en Aranjuez. Vamos a tener la oportunidad en estos tres días y medio
de interiorizarnos, de solicitar comunicación, de pedirles pautas a los maestros, de vivir juntos esta maravillosa activación de la Tierra en esta nueva frecuencia de vibración de la flor de la vida. El inicio de todo, la semilla que está germinando, pero en esta nueva frecuencia de vibración. Creo que los guías lo anticiparon desde un inicio. Hay muchas profecías que dicen que España iba a ser muy importante en el conglomerado de naciones dentro del proceso de cambio y transformación de nuestro planeta en esta vibración de cuarta dimensión. Y creo que este es el inicio. En el corazón mismo de España, en Aranjuez, se ha previsto que pudiésemos estar reunidos, convocados por la Hermandad Blanca y los guías extraterrestres, para vivir este maravilloso momento planetario y a nivel de humanidad. Entonces, es un momento mágico, es un momento importantísimo, es un momento trascendental el que estamos viviendo y con seguridad les digo, va a ser un antes y un después. Y así será, y así será. Bueno, en ese sentido que has comentado del tema de las profecías, hablando de España, el sensitivo y el Nostradamus argentino Benjamín Solari Parravicini ya hablaba de que España iba a ser el faro de Europa, en determinado momento iba a ser el faro de Europa. Faro de Europa, recordemos que la luz al final es alumbrar, es iluminar, es dar información, el ser ejemplo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aunque parezca en estos momentos que muchos ejemplos no podemos ser. Pero en algún momento lo seremos por ese cambio de conciencia y cómo nos comportemos en general, ¿no? Y bueno, en lo de la flor de la vida, estamos hablando de que al final es la energía primigenia, es el contacto pues, con el todo, ¿no? De ahí salieron también, es un gran secreto, con el tema, lo que son los sólidos platónicos, todos los sólidos platónicos, lo que es la semilla de la vida, el árbol de la vida, la cábala, todo parte de lo mismo. O sea que, en el fondo, cuando se habla de la flor de la vida, de activarlo, se habla de activar algo mucho más importante y que está también dentro de nosotros. Así que por ese lado, no es solo acudir no son unos talleres o unas conferencias, sino que eso es mucho más lo que se va a mover en Aranjuez. De hecho, hay diversos grupos que no tienen que ver con el contactismo, que son pues, grupos que se llaman de atlantes, grupos de personas que trabajan pues, con los que ya están fallecidos, con maestros ascendidos, etcétera. Sin saber de esta comunicación y de este trabajo, ya en su día llevan meses trabajando porque en Aranjuez algo iba a ocurrir y no sabían. Y ahora empieza a confluir y se empiezan a dar cuenta de que todo forma parte de un todo. O sea, todo Así es, es un querido plan Juanqui. superior. Y esto tiene que ver implícitamente con la Gran Hermandad Blanca. No nos olvidemos que en los jardines de Aranjuez se inspira Rodrigo y concibe esta maravillosa sinfonía conocida como el Concierto de Aranjuez. Sí, Luis Fernando, perdóname. Y en ese sentido, también que sepáis que en la actividad que se va a realizar del domingo, hay un concierto, un concierto no solo, va a haber un tema del concierto de Aranjuez, sino otro tipo de música. Una de las personas integrantes del grupo también está en comunicación, dice que está en comunicación con ellos. Este es musicoterapeuta, da clases en la universidad también y ha investigado sobre la matemática en la música. Y nos hablará y nos dirá el porqué de ese mensaje encriptado que hay detrás de lo que es la música del concierto de Aranjuez. Es simplemente que sepáis que eso también se trasladará esa información. Así que perdóname, Luis Fernando. No, fantástico. Qué lindo saber de que en todos los ámbitos van a haber cosas maravillosas y especiales en este encuentro. Y de hecho, recordarles que justamente fue Rodrigo el que se inspiró en el concierto de Aranjuez. Y como bien lo dice Juanqui, hay una matemática mágica en esta sinfonía y al punto en el que es considerada una clave tonal de la Gran Hermandad Blanca, el concierto de Aranjuez. Y vibra específicamente en lo que es la energía violeta, que es de la transmutación, es la renovación, es la transformación, que es justamente lo que identifica este año. Así que, y todo esto en el corazón mismo de España, si bien vamos a estar haciendo una gira en España, en lugares importantes, tanto en Cataluña como
en Málaga, en Burgos. Pirineos y demás, en Burgos. Ujú. Y creo que todo es para preparar este mágico momento que vamos a compartir ahí con vosotros. Será el colofón, ¿no? Así es. Pero tú bien lo has dicho también en mitad de las explicaciones que has dado, que esto no es como el que va al cine o un espectáculo, no tiene nada que ver con esto, es mucho más trascendental. Si no, no se haría. Este tipo de actividades son sobre todo para generar esa confraternidad que en el inicio decíamos entre los grupos, entre las personas, porque si no intentamos estar en contacto con nosotros mismos y con los que nos rodean, con la gente, con el ser humano en general, respetando las diferencias de cada uno, desde el amor, ¿cómo vamos a pretender estar en contacto con otros seres de otras realidades, de otro tiempo, de otras dimensiones? Vamos a contactar primero con lo que es el ser humano, vamos a humanizar lo que es nuestra sociedad que se está deshumanizando. Tenemos que poner esa llamita de luz que alumbre de cómo hacerlo, y es con gestos sencillos. No hace falta irse al monte a meditar, que está bien. En tu ciudad simplemente siendo ejemplo, siendo amable, ayudando a la gente, con eso valdría. Yo creo que vuestra función también es ser un poco monjes de ciudad, los monjes de ahora, el estar en contacto con la gente y estar pues navegando en medio de la tormenta. Así que bueno, que enhorabuena por el papel, por el rol que os toca, pero también a los que estáis escuchando y que habéis sentido el llamado, sea en Aranjuez o en otro sitio, porque al final de lo que se trata es de que cada uno de vosotros despertéis en conciencia y con esa conciencia sepáis actuar frente a todo lo que tenemos. Si virus, guerras, envidias, tenemos que saber que estamos por encima, que es simplemente, pues no voy a decir que sea un juego, porque no lo veo como un juego, pero es un momento de crecimiento en el que no somos el centro del universo, sino el centro de las miradas de parte de un universo local. Así que es como lo veo. Gracias, hermano. Así es, y bien dicho, querido Juanqui. Yo creo que ese sería realmente el corolario de este encuentro y decirles a todas las amigas y los amigos que nos siguen, que se han adherido a Transarán, que creo yo que es la piedra fundamental de algo mágico que se está iniciando, eh, que si acaso no podemos desplazarnos, como bien lo dijiste, Juanqui, a Aranjuez en esa fecha en específico, sintamos esta vibración en el lugar que mejor nos sintamos, en el fuero más íntimo de nuestro hogar, en el fuero más íntimo de nuestro propio corazón, o ahí donde nos reunimos con los amigos y los grupos de contacto, sintamos este renacimiento espiritual de la Tierra en esta nueva frecuencia de vibración. Porque eso es lo que está sucediendo, es un parto planetario realmente que ha de dar paso a todo lo que, por lo que en el pasado nos venimos preparando. Cualquier lugar es importante, estés donde estés. Hay un llamado por parte de ellos para esa fecha aquí en Aranjuez y algo acontecerá. Y no es solo que acontezca, sino algo accionaremos, algo cambiaremos, que será para bien. Y, y bueno, animaros a todos porque Aranjuez no es solo un lugar para venir en esas fechas, sino que es un lugar que tiene unos jardines que se puede decir alquímicos o iniciáticos. Hay mucho mensaje detrás de sus fuentes, de lo que es la geometría que existe en el diseño de la ciudad, y hay que venir a verlo, como he dicho en otras ocasiones, a verlo con los ojos del corazón, a sentirlo, y no solo ver una escultura o una fuente que se hizo en determinada época, hay que ver el mensaje que hay tras esa fuente. Los pequeños detalles y las pequeñas esculturas nos están transmitiendo algo. Igual que en su día las catedrales fueron creadas para que el que no supiera leer de alguna manera se hiciera una idea, aparte de sentir el lugar por la energía especial que hay, supiera interpretar y sacar una lectura que era un mensaje seguramente para su alma, Aranjuez se está activando también para eso. Fue creado en su día no solo para uso y disfrute, sino para trasladar un mensaje que va más allá de lo que es el cuerpo físico, va al ámbito espiritual, al alma de cada uno. Así que estáis invitados. No, y para reafirmar, querido Juanqui, lo que tú dices, ¿por qué Aranjuez? No nos olvidemos que Aranjuez ha sido plasmado sobre un plano de la flor de la vida. O sea, el plano de Aranjuez
la base del desarrollo urbanístico de Aranjuez es la flor de la vida. Lo Así que que está es inacabado y a lo mejor parte del trabajo que hay que realizar es esa activación para que se siga desarrollando con esa geometría, con esos completar la figura. nodos, eso es parte de ese trabajo, aparte de un despertar de conciencia y muchas otras cosas, y una comunicación en contacto que intentaremos también. Así es. Qué lindo. Pues invitarles nuevamente, haciendo eco de las palabras de Joaquín, queridas amigas y amigos, a ser parte de esta nueva convocatoria de la Gran Hermandad Blanca de los Días Extraterrestres el año pasado para este encuentro maravilloso en el solsticio de verano-invierno, allí en Aranjuez, en los jardines del Palacio del Príncipe. Tú estás llegando ya en breve, ya llegas a España y estás recorriendo, como bien has dicho, por Burgos, Málaga, en Rasal. Vas a estar en diferentes puntos en los que la gente también puede, bueno, puede estar contigo, puede compartir. Y bueno, que bienvenido de nuevo aquí a España, como siempre, estaremos con los brazos abiertos para compartir. Porque lo importante de Luis Fernando es, bueno, lo importante, lo bueno que tiene Luis Fernando es que no es solo el personaje, es la persona. Es una gran persona, es un queridísimo hermano. Y no lo digo por hacerte la pelota, sino que creo que en el ámbito espiritual estás haciendo un trabajo muy grande. Y la gente que te conoce sabe que siente como yo y sabe que tu labor es fundamental en los tiempos que vivimos, pero sobre todo desde el ámbito que tú lo das, trasladarnos el testigo para que nosotros también accionemos en conciencia allá donde vivimos. Gracias, querido Juan. Y pienso que es un reflejo, tus palabras, de lo que llevamos siempre dentro de ti mismo y de todas las amigas y los amigos que nos acompañan y que están presentes y los que nos verán más adelante. Creo que es lo que hacen los guías y lo que buscan de cada uno, que seamos personas excepcionales donde fuera que nos encontremos, dando todo y lo mejor de cada uno. Así es. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por participar en este pequeño encuentro, charla coloquial, hablando sobre lo que es el encuentro que vamos a realizar aquí en junio y las otras actividades que os invito a que también estéis buscando información relativa a ellos. Que Luis Fernando, lo tienes tú en tu Facebook, tienes información, ¿verdad? Las actividades que realizas. Así es, efectivamente, pero no nos olvidemos de que por todavía las limitaciones del aforo, creo que tengo entendido que hay limitación. No es Sí, que va a estar abierto indefinidamente, sino que hay un aforo limitado, ¿verdad? sí. Y unos plazos Entonces, para poder comunicar todo eso. O sea que estamos en una coyuntura que es todo un reto la organización de cualquier actividad. O sea, llevamos meses, lo hemos trasladado en otro Zoom también que tuvimos, que ha sido complejo, pero también si fuera sencillo sería aburrido. Así que nosotros nos tragozamos, no trabajamos, tragozamos, como dice mi amigo Julián. ¿Eh? Tragozamos, que Julián es parte del grupo junto con Marta Vilches. Julián Rodríguez, estamos detrás de este trabajo apoyándote y sacándolo adelante y concretándolo. así es. Un fuerte abrazo, querido Juanqui, para ti, para Marta, para Julián, para todas las amigas y los amigos que se han dado su tiempo para compartir con nosotros ahora. En verdad, espero poderles estrechar físicamente en vivo, ahí en Aranjuez. Como bien dices, ya la próxima semana estaremos ahí recorriendo este hermoso y mágico país. Trae tus libros también, los traerás, ¿no? Lo del sello del Sí, dragón. por supuesto. El Sello del Eso es. Dragón, ya en su segunda edición, lo iremos a compartir justamente. Y será pues una aventura maravillosa que escribiremos todos juntos en esta nueva página blanca de nuestras vidas. Muchísimas gracias, querido hermano. Gracias a todos los que habéis participado y no hace falta solo un contacto con ellos, sino el principal contacto, como he dicho, es con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Así que mucho ánimo y accionar en conciencia, intentar ser mejores personas. Un abrazo enorme. Hablamos.